Vamos a entrar en otro tema ahora, porque la verdad uno no termina de entender bien si todas las semanas tiene que haber un escándalo o no para el gobierno nacional, si funciona en base a todos los escándalos en forma permanente o no. Y eso, ese es un tema. Digo, porque esta semana apareció un escándalo con los medios de comunicación, con periodistas, pidiendo cierto registro en particular, y hasta el mismo presidente se involucró peleándose con la gente de FOPEA. Voy al hecho de ver que todas las semanas algo se tiene que dar, tiene que haber un conflicto permanente. Y esta suerte de navegar en conflicto permanente, que al gobierno le sienta muy bien, que le gusta, que navega permanentemente, ¿hasta dónde llega? Digo, no deja con quién pelearse. No, nunca termino uno de entender plenamente. Y en eso es el punto de decir, bueno, ¿hasta dónde? No digo que se lleve bien con todo el mundo, pero es necesario llegar a eso. La gente de FOPEA sacó obviamente un comunicado en contra de todo esto. Y ahí el presidente respondió otra vez y bueno, pero se pelea, no se pelea. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Digo, la pelea permanente y constante por parte de quien está en el cargo ejecutivo nacional. Yo lo escuché al vocero presidencial queriendo bajar los decibeles, pero en realidad es eso, digo, porque yo lo escuché queriendo bajar los decibeles a esa discusión, pero después veo la comunicación del presidente mismo en otro sentido. Está Paula Moreno. Paula, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien, presidente de FOPEA. Hablamos hace poquito nada más, Paula. Hablamos hace, sí, no hace mucho. Sí, 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 sí. Pero, tengo una noción de tiempo un poco corrida, pero sí, no fue hace mucho. Pero Paula, y esta semana decía, ¿pero qué pasó? ¿Se pelearon hasta con el presidente de la nación? ¿O el presidente de la nación es el que se pelea con todo el mundo? ¿Cómo es? Bueno, yo no sé si con todo el mundo, pero con nosotros se enoja de manera reiterada. No, nosotros no nos peleamos, la verdad es que no es el lugar, es un lugar que no... Que la verdad que no nos resulta, primero nos resulta cómodo, segundo es un lugar que entendemos no es para nosotros no estamos para disputar nada, estamos para trabajar por nuestra misión y por nuestra esencia, que tiene que ver con el ejercicio profesional de calidad, libre, no mucho más que eso ni mucho menos. Y esas cosas la verdad que distraen, quizás sea esa esencia lo que estoy molestando. Pero, a ver, parecía una cuestión menor, me parece, en el inicio, o no, o yo lo veo mal. Parece una cuestión, a ver, menor en qué sentido, ¿a qué te refieres? Menor hasta que llegue, te digo porque todo esto estamos hablando de una cuestión en Capital Federal sobre la posibilidad o no de registrarse, que habían pedido por parte del Ejecutivo Nacional la registración de periodistas para el ingreso. Ya venía anteriormente con otra discusión para la cuestión de las conferencias del vocero presidencial. Bueno, yo en ese transcurso de tiempo lo veo al vocero presidencial en unos canales diciendo no, vamos a cambiar. Me pareció un tono muy acorde de Manuel Adorni diciendo no, vamos a bajar esto, la verdad que fue un error. Pero después veo otra vez la actitud del propio Javier Milei. Digo, a eso voy, a decirte, ¿ustedes están sorprendidos con esto? ¿Cómo lo ves? Mira, está bueno el punto de partida, que es el que nosotros también estamos planteando. A ver, lo que se vio estos últimos días en esta situación tan para nosotros tan dolorosa y tan agraviante hacia el trabajo de FOPEA por parte del gobierno nacional, tiene un contexto, ¿no? Y el contexto es la hostilidad manifiesta que el presidente en primera línea, pero luego varios funcionarios de él han marcado en distintos momentos hacia el periodismo en su conjunto e inclusive individualizando periodistas. En ese contexto, claro, lo que se da es ese anuncio esta semana de volver a la matriculación, lo que sería también dejar entrever ahí la posibilidad de una colegiación mediada por el gobierno, hablando de que la gente se tenía que matricular, basado en una ley del año 1944/46, el mandato de Perón, sí. En un momento en que las condiciones claramente eran otras, es una obviedad lo que estoy diciendo, y además una discusión sobre la colegiación que hasta la normativa internacional está reprochando, porque se entiende que puede haber
alguna otra cuestión ligada con la libertad de expresión o la libertad de ejercicio libre de la profesión. Pero bueno, más allá de eso, que es otra discusión aparte, efectivamente ellos, desde el Ministerio de Capital Humano, el área de trabajo, emiten un comunicado diciendo que los periodistas van a tener que matricularse, que esa matriculación va a tener 2 años, que debe hacerse en el Ministerio de Trabajo, bueno, es una cuestión que se tiene que revalidar cada 2 años, y pone la palabra obligatoria, que para mí ese es el tema, y de hecho eso es lo que nosotros representamos. Nosotros salimos inmediatamente cuando vimos eso, decir no, a ver, no, esa no es el punto hoy, esto ya está atacado en diferentes lugares. Y por otra parte, lo que les decimos siempre, yo tuve una reunión ahora el 6 de junio con Peregrini, el secretario de Medios de la Nación, Sí. Y volví a hablar antes de ayer, o hace 3 días, cuando fue esta la matriculación. Yo le envío un mensaje y le digo, esto es así, ¿cómo interviene el área de medios? Y él me dice, no. Le digo, mira, nosotros lo reprochamos porque nos parece que la obligatoriedad no es válida, y me dice, no es obligatorio. Le digo, bueno, estaría muy bueno, me llama, lo hablamos personalmente, lo doy de vuelta y le digo, mira, sería interesante que lo aclaren, entonces, que salgan con un comunicado. No nos vamos a emitir ningún comunicado, te lo estoy diciendo a vos. Le dije yo, nosotros somos una entidad, una organización, una sociedad civil, nosotros no estamos en rol de voceros. Ustedes tienen sus recursos, sus herramientas y sus canales para dar a conocer las cuestiones de gobierno. Dicho eso, bueno, quedó ahí. Nosotros ya lo vimos muy temprano, eso fue ese mismo día, primera hora de la tarde o al mediodía, y luego se dio toda esta sucesión de situaciones que para nosotros estaban perfectamente organizadas, no tenemos dudas a esta altura de que fue así, con una situación que fue, yo creo que casi un escenario de ataque muy armado, muy organizado, y que puso a Fopea en el centro de la escena, reprochándole que no estábamos defendiendo a un periodista que se asume como militante. Además, digo, lo aclaro porque también es parte de la discusión que los que en el periodismo debemos darnos. Bueno, y de ahí en adelante una situación, inventaron los chats, eso es lo que además nos pareció tremendo, inventaron esos chats donde decían que nosotros estábamos discutiendo internamente en un tono que además nunca utilizamos. Bueno, una serie de barbaridades en nuestras cuentas personales, en las cuentas de Fopea, en la exposición pública, en el manejo del mensaje. No tenemos ninguna duda de que está perfectamente organizado. Y la verdad que ahí nos parece grave todo ese contexto, nos parece grave que normalicemos algunas cuestiones que la verdad no pueden ser normales. No puede ser normal que no estemos discutiendo como el tema del periodismo militante, que empezó con el kirchnerismo y que nos está haciendo daño, no a nosotros, está haciendo daño a la esencia del periodismo y al periodismo en su rol de aporte a la construcción democrática. No podemos estar normalizando la violencia planteada en redes, la violencia dirigida, la desinformación que se promueve desde ese lugar, que es imposible, por momentos de la situación es imposible de atacar. No podemos normalizar el insulto, el grito, la hostilidad. Estamos muy mal socialmente si eso nos resulta intrascendente. Por lo menos desde el lugar que a nosotros nos toca trabajar, bueno, claro, creemos que hay que decirlo, por lo menos. Sí, compartimos. El método y la utilización de ese método es incrementando lo peor de gestiones anteriores que tanto se había criticado y que uno pensaba que no podía regresar más. En redes sociales se observa eso y mucho más. Totalmente. Y además se habla de personas, digo, a quien no se conoce, se utilizan términos con un nivel de liviandad también, imputaciones que, bueno, que hay un momento en que se puede responder miles y miles de falsedades en masa, ¿no? Armadas. Y bueno, la verdad es que es eso, ¿no? Es un proceso doloroso, y digo, hoy le toca a Fopea, nos tocó a nosotros principalmente, porque también fueron contra nosotros individualmente. Pero la verdad es que yo siempre prefiero correr al periodista del centro de la escena. Y nosotros trabajamos para informar, y la información de calidad, digo, muchas de las cosas que hoy están en análisis en este país, casi te diría, las discusiones centrales
también en términos institucionales, fueron más promovidas por el periodismo, por el buen periodismo y por sus investigaciones, que inclusive desde los propios poderes del Estado, que tendrían que mirarse un poco más en tono autocrítico, los tres. Y la verdad es que cuando nos acusan al periodismo de hacer la cosa mal, y de hecho nosotros tenemos mucho para revisar en nuestra práctica, siempre lo hemos hablado en oportunidades anteriores, digo, más allá de eso, el buen periodismo, que es el por el que nosotros trabajamos, tiene mucho para aportar y aporta mucho a la construcción democrática. Es nuestra razón de ser. Nosotros no estamos solo para entretener, aunque puede ser parte, digo, no solo entretener, sino entretener desde un aporte sustancioso, digo, ¿no? De debate constructivo, el aporte a la conversación pública. Y ese es un lugar que yo digo, no podemos, como nosotros, por lo menos como organización de periodistas, resignar. Claro, pero está bien lo que planteas, es una cuestión individual porque el rol que te toca observar y hablar en esta oportunidad, porque nosotros te estamos llamando como titular de FOPEA, pero también no puedo dejar de mencionar otra cosa, que es muy triste para la sociedad entera, que desde la dirigencia se baje y se apoye esta clase de metodología, porque en la construcción de la sociedad no estamos llevando hacia lo mejor, estamos llevando para lo peor, que ya habíamos entendido que era algo malo, que no podíamos repetir, pero igual estamos repitiendo con otra fórmula y de una manera quizás más radicalizada. Totalmente, es que ese es el punto. Ese es el punto. Yo creo que el periodismo también, insisto que lo hemos hablado y no quiero mirar esto, el periodismo necesita autocrítica y necesita meterse en esa conversación pública como contenedor, digo, no alentando el grito, no alentando la discusión. La realidad es que nosotros también tenemos que mirarnos en cómo, desde el lugar donde nos paramos, cómo a veces también, muchas veces sin querer y en otros casos también con algún nivel de agregado, se va aportando a ese tono elevado de hostil, ¿no? Y vamos a terminar implosionando. Si esto es así, vamos a terminar implosionando. Sí. Y eso no se convenga o no convenga, la verdad que es un escenario muy peligroso. Totalmente. Paula, la verdad una tristeza esto que está pasando, así que te mando obviamente nuestra solidaridad plena y absoluta, por eso te llamamos para conocer la voz de FOPEA en particular. Gracias por estos minutos. Te agradezco mucho como siempre tu tiempo, muy amable. Gracias, Paula Moreno, titular de FOPEA.